causarle la muerte. En otra versión dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza y no te hagas cómplice de su muerte. No te hagas cómplice de su muerte. En Brasil se conoció un terrible caso de homicidio por parte de dos hombres que le quitaron la vida a 6 miembros de su propia familia. A 6 miembros de su propia familia. Según indicó el cuerpo policial de Brasilia, este asesinato fue planeado para que ambos, papá e hijo, pudieran quedarse con una propiedad, con una herencia de gran valor. Se trata de Tiago Gabriel Belchior de Oliveira, de 30 años, y su padre, Marcos Antonio López Oliveira, de 54 años. Ambos contrataron a 2 sicarios que se encargaran de ejecutar a toda su familia. Los homicidas contratados asesinaron a la esposa, a los 3 hijos y a la madre y a la hermana de Tiago Gabriel Belchior de Oliveira, según indicó la policía. Qué terrible estos casos. Y uno queda cada vez más sorprendido de lo que está pasando a nivel mundial. Y son casos que se registran a diario en nuestros países de América Latina y el mundo. La gente ha perdido el amor. La gente ha perdido el valor de la palabra vida. La vida ha perdido hoy el valor. Se ha perdido el respeto a la vida en este tiempo. Y por eso se incrementa cada día los homicidios y la maldad. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. ¿Qué lleva a un papá y a un hijo a planificar un homicidio de toda su familia, mamá, hermanos, para quedarse con algo material, algo perecedero? ¿Qué lo lleva a eso? La avaricia y la falta de amor. Son casos terribles en este tiempo, casos que ocurren, casos que la verdad uno queda sorprendido, pero está ocurriendo y es más común de lo normal. Padres que acceden sexualmente a los hijos, eso se llama incesto. En Colombia ahora se va a tramitar una ley para que el incesto deje de ser un delito, como lo era antes y como sigue siendo hasta hoy. Pero ya el incesto va a dejar de ser un delito. Entonces, hay padres que abusan de los hijos, tíos que abusan de los hijos. ¿Por qué? Porque hay maldad en su corazón. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hemos venido hablando en este tiempo acerca de nosotros dejar una buena herencia en los hijos. Y esa herencia que tú y yo vamos a dejar a nuestros hijos no es esa herencia corruptible, no es esa casa, no es el carro, no es esa herencia. La herencia que tú y yo vamos a dejar es una herencia incorruptible que se llama la palabra de Dios. Dice la palabra que tú y yo somos herederos del reino de los cielos, una herencia incorruptible. Es la herencia que tú y yo vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra próxima generación. Porque hoy en día la juventud se está levantando sin principios, sin valores, sin respeto por la vida. Y entonces jóvenes que quieren alcanzar su sueño, ¿sabe qué? Ya no trabajan por eso, sino que se van por la vía fácil. ¿Quieren dinero? Entonces se van a lo corrupto, se van a la delincuencia. Jovencitas quieren alcanzar sus sueños, entonces saben que teniendo relaciones sexuales con alguien lo logran y acceden a eso. Eso está pasando en este tiempo. Se ha perdido el valor,
se ha perdido el respeto, se ha perdido el temor a Dios. Hay una generación que se está levantando sin el temor de Dios. Y esa generación son nuestros hijos. Hoy la iglesia está corrompida. Hoy la iglesia también está corrupta. Y entonces la iglesia que antes hablaba de valores y principios, hoy mejor cambia el tema, omite la página y habla otras cosas. La iglesia que antes hablaba de Dios, que antes hablaba de lo que era correcto y lo que no era correcto, entonces han omitido esos temas para no ofender y hablan otras cosas. Y la sociedad se está levantando sin el temor de Dios, sin saber qué es y qué no es pecado, sin saber qué es y qué no está bien. Esta generación se está levantando sin saber si van por un buen camino o por un camino torcido. Y muchos jóvenes hoy, aunque están en una congregación, están en malos pasos. Muchos jóvenes hoy se están levantando sin ese temor a Dios. Y eso no es culpa de los pastores ni de ningún ministerio, es culpa de nosotros directamente, porque tú y yo somos los que tenemos que dejar herencia a nuestros hijos. Tú y yo somos los encargados, según la palabra de Dios, de repetir todos los días la palabra de Dios, los mandamientos de Dios a nuestros hijos. Pero hubo un gran error, y es que pretendimos nosotros que la iglesia criara a nuestros hijos, que los pastores criaran espiritualmente a nuestros hijos. Y muchos jóvenes pusieron su vida en un líder, su mirada en un líder. Y el líder es un hombre corrupto que también comete errores. Y entonces hay muchos jóvenes hoy perdiéndose, porque un día fueron a una congregación y alguien nos ofendió, se fue. La responsabilidad, hermanos, de dejar una buena herencia espiritual a los hijos es nuestra. Es nuestra responsabilidad que nuestros hijos amen a Dios, sigan a Dios, busquen a Dios. Que tus hijos amen a Dios es tu responsabilidad. Lo vimos la semana pasada en Deuteronomio cuando dice: y estas palabras las vas a repetir a tus hijos todos los días, al acostarte, al levantarte, cuando vayas por el camino, cuando estés en la casa, le hablarás de Dios. ¿Por qué? Porque significa que estabas dejando en su corazón una palabra, una huella, una herencia. La herencia no está en la iglesia, la herencia está en la palabra de Dios. La herencia es el camino correcto, es Dios. Esa es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos. Y entonces, el que este padre se vuelva cómplice de su hijo para acabar a su familia, para quedarse con una herencia, ese padre no está dejando una buena herencia a su hijo. ¿Le está dejando qué? Muerte. Muerte física y muerte espiritual. Es un padre lleno de maldad que está sembrando en su hijo el homicidio, la traición. Está sembrando en su hijo la avaricia, la codicia. Y todo eso es ¿qué? Muerte espiritual, pero también muerte física. Lastimosamente, son las enseñanzas que hoy se dejan. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. La esperanza, yo creo, es que tu hijo tenga vida. Corrígelo. Ahora, si ya no se deja corregir, si ya es una persona que no te obedece, entonces debes orar por él fuertemente. Todos los días, orar por él. Clamar que Dios transforme su corazón y su vida. Y lo hemos hablado ya muchas veces en este canal. Mostrarle tú el amor de Dios a este joven y orar que Dios trate con él directamente
y pedirle perdón a Dios porque no hemos sido buenos padres criando a los hijos, pero que ahora estamos dispuestos a pelear por ellos para que Dios los restaure, los levante. Hay mamás que nos escriben a diario: mi hijo no me escucha, es un rebelde, quizás un adulto ya. Entonces, mamá, tienes que hacer una guerra espiritual por él todos los días. Todos los días es clamar por los hijos, clamar por los hijos y enseñarles el camino que deben seguir. No patrocinarlos en sus vagabunderías, en lo que hacen. Hay padres que se hacen cómplices de sus hijos. Dice: no te hagas cómplice de su muerte, o sea, no te hagas cómplice de su perdición, de lo que está haciendo mal. Por ejemplo, este padre de Brasil se hizo cómplice de su hijo para matar a otros. También se hizo cómplice de su muerte espiritual. Hay mamás que apoyan a sus hijos a que tengan varias mujeres. Mi hijo es un varón, claro, él tiene 4 novias, 5 novias. Y entonces él le encubre eso al hijo. Llega una novia, lo visita, se va, llega la otra y ella se siente orgullosa. Hay papás y mamás que apoyan a las hijas a que hagan bailes eróticos, sensuales para las redes sociales. Y las ven y no les dicen nada, no la corrigen. Y hay niñas, 13, 14, 15 años, mostrando su cuerpo en redes sociales, haciendo bailes eróticos, semidesnudas. Y los papás, como si nada. Y es terrible esto. Y parece mentira, pero es el diario vivir. Papás que se han vuelto cómplices de la perdición, de la muerte de sus hijos. Pero yo sé, hermano, que tú no eres así. Tú no eres cómplice de la muerte de tu hijo. Tú eres cómplice de que tu hijo tenga un buen camino. Tú vas a llevar a tu hijo por senda de justicia, por camino de rectitud. Tú vas a llevar a tu hijo por el camino correcto. Esto pasa en otros países, esto no es contigo. Porque tú no apoyas a tu hijo que haga cosas malas, no. Tú apoyas a tus hijos para que busquen de Dios, para que amen a Dios. Pero esto está pasando. Hay papás que apoyan a sus hijos a ser corruptos. Apoyan a sus hijos a lo malo. El hijo dice una mentira y el papá lo encubre. El hijo dice, si lleva algo robado a la casa, el papá lo encubre. Hoy son pocos los papás que tienen el valor, la valentía de corregir a su hijo si está haciendo algo malo, aunque ya sea un adulto. Aquí en Colombia se han registrado varios casos de papás que han entregado a la policía a sus hijos luego de cometer un crimen. Han pasado. En el 2021 hubo una protesta social en Colombia fuerte, terrible. Y estaban los jóvenes desmandados en Bogotá, en Medellín, en varias partes, en protestas fuertes. Y varios papás fueron a la protesta a sacar a sus hijos. Y muchos lo sacaron con un cinturón, con una correa, para corregirlo. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Y si tu hija, hermana, es la que se desnuda, no la apoyes en eso. No la apoyes en eso. Porque su vida poco a poco se va induciendo a la prostitución virtual. Hoy hay una prostitución que es prostitución virtual, es prostitución igual a la pornografía. Y los jóvenes se van perdiendo en la lujuria, en pasiones desordenadas. Hay una juventud atrapada en la pornografía, en esos bailes eróticos. Son espíritus inmundos operando allí. Jovencitas que por tener 10, 20, 100, 1 millón de likes, de me gusta, de corazoncitos, hacen cualquier cosa sin importar
su ética, su moral, sin importar su vida espiritual, sin importar que deje de ser la niña para convertirse en esa mujer que muestra su cuerpo. Es terrible, hermano, lo que estamos viviendo, y lo peor de todo es que muchos padres se han vuelto cómplices de sus hijos, se han vuelto cómplices de lo que hacen, cómplices de lo que hacen, y esta generación se ha olvidado de Dios. Esta generación se ha olvidado de Dios, y es por eso que las familias se están destruyendo. Las familias hoy se están acabando. Los matrimonios duran poco, porque es gente que no tiene el temor de Dios. Hijos se casan y a los 3-4 meses se divorcian, se separan. Y tú sufres como mamá, como papá, porque tu hijo fracasó en el matrimonio. Pero ¿y por qué fracasó mi hijo en el matrimonio? ¿Por qué? Porque no había amor, había solamente lujuria, pasión y ganas de tener sexo. Porque creyeron que todo era sexo, pasión, y nunca quizá se vieron juntos enfrentando un problema. Y cuando no hay principios ni valores de Dios al primer problema, entonces se rompe la relación. Pero cuando tus hijos tienen la herencia divina, la herencia que tú has dejado de la palabra de Dios, vienen problemas, dificultades, tentaciones, vienen tiempos difíciles, y están firmes, sólidos, porque ellos tienen un Dios en quien confían y saben que ese Dios los ayuda a salir adelante. Tus hijos tienen a Dios y saben que no tienen que vender su cuerpo para alcanzar lo que desean. Tus hijos tienen a Dios y saben que no tienen que estar en la droga para llenar un vacío. Tus hijos tienen a Dios y saben que no tienen que estar en el alcohol para llenar un vacío. Tus hijos tienen a Dios, no tienen que hacer negocios corruptos para salir adelante, no. Ellos guardan sus principios, viven una vida en santidad. ¿Qué herencia, hermano, estás dejando a tus hijos? ¿Cuál es esa herencia? Y a partir de hoy, procura por dejar una herencia que sea la herencia de Dios en tus hijos. Ahora, si tú dices ya no tengo esperanza, no sé qué hacer, ora entonces y haz guerra espiritual. Este es el año de clamar, de hacer guerra espiritual por los hijos. Ahora, si tus hijos son niños, desde ya conságralos. Y si son adultos, también conságralos a Dios y dile: Padre, mis hijos son tuyos, hoy los consagro a ti. Tómalos, Señor, llénalos, trata con ellos, pero que no se pierdan, Padre, sino que puedan amarte, puedan buscarte, puedan vivir una vida que a ti te agrada, aunque ya sean adultos, aunque ya tengan 40 años. Señor, que ellos te busquen. Es el tiempo, hermanos, de pelear por nuestra familia. Satanás se ha metido con fuerza para destruirlo todo. La niñez con la ideología, los jóvenes con las drogas, la prostitución cibernética, las familias destruyendo los matrimonios, y se ha metido en todas las esferas. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo destruye nuestra familia, cómo pasa por encima de nuestra familia. No, tú y yo tenemos que levantarnos a pelear como guerreros. Tú y yo tenemos que levantarnos, como un día dijo Josué: ustedes han visto la gloria de Dios, escojan ustedes si van a dejar que el enemigo los pisotee. Escojan ustedes si van a dejar que el enemigo cause estragos en ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojan ustedes a quién van a adorar, si al Dios plata, al Dios oro. ¿A quién van a adorar? A la lujuria, al pecado. Pero yo y mi casa
y mis hijos tendrán la herencia de Dios. Escoge tú si vas a permitir que tus hijos se pierdan o vas a pelear para que tus hijos busquen de Dios. Escoge. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. El enemigo está acabando a una generación. La está llevando por locuras. Y tú y yo no podemos permitirlo. Vamos a dejar una buena herencia a nuestros hijos. Vamos a orar en este día y vamos a clamar. Pero esto es una guerra, una lucha diaria hasta que Dios dé la victoria. Es un clamor diario hasta que Dios dé la victoria. Pero también yo les dije que no es solamente orar, es también ser un buen ejemplo. Es también mostrar que tenemos a Dios y que queremos darle de Dios a nuestros hijos. Es mostrar el camino de la palabra del Señor, no la religión, no, la palabra de Dios. Que nuestros hijos tengan una relación íntima con Dios. Que mis hijos amen a Dios. Es lo que tenemos que hacer.